Solución al proyecto 3. Creando carpetas. En la descripción del proyecto 3 vimos los requerimientos que nos pedían básicamente crear una estructura de carpetas para 100 alumnos de la siguiente manera: el nombre del alumno y dentro de ella 4 subcarpetas con el nombre final, primer parcial, segundo parcial y tercer parcial. Esto para todos y cada uno de los 100 alumnos. Entonces, nuestro objetivo es hacerlo por medio de un programa de Python que nos permita reducir horas en comparación a realizar esta actividad de manera manual. Veamos cómo hacerlo. Primero utilizaremos las herramientas con las que ya contamos, es decir, lo que hemos aprendido a lo largo del curso, lo cual incluye variables, estructuras de datos, comentarios multilínea, la función print y el ciclo for. Entonces, ¿qué estamos haciendo en esta primera versión de nuestro programa? Bueno, tenemos la definición y declaración de variables, donde tenemos la variable alumno, la cual está hardcodeada, es decir, que pusimos un valor ahí manualmente, ¿ok? Entonces tenemos aquí el nombre del alumno y posteriormente creé una variable de tipo lista con 4 elementos. Cada elemento es una de las carpetas que debemos de crear dentro de la carpeta con el nombre del alumno. Entonces, lo que hacemos ahorita para simular la creación de las carpetas es imprimirlo en pantalla. Entonces, lo primero que hacemos es imprimir el nombre del alumno, que en este caso sería crear la carpeta nombre del alumno. Y después crearemos los subfolders dentro del folder principal. ¿Cómo lo hacemos? Con un ciclo for que recorrerá cada uno de los elementos de la lista subcarpetas y lo asignará a elementos. Crearemos todas las subcarpetas. Entonces, dentro del ciclo for vemos que tenemos la variable subcarpeta a la cual se le asignará el nombre del alumno y después con el carácter de diagonal invertida también el nombre del elemento. ¿Por qué tenemos aquí dos diagonales invertidas? Bueno, si yo pongo solo una, que es lo que quiero, que diga nombre del alumno, diagonal, elemento, que en este caso sería primer parcial, esto me da un error aquí, debido a que este símbolo pudiera entenderse como reservado del sistema, ya que si pongo una N, esto lo interpreta, por ejemplo, como un salto de línea. Entonces, lo que tengo que hacer es que esta diagonal invertida funciona como lo que se conoce como una secuencia de escape, es decir, esta secuencia me permitirá imprimir caracteres especiales dentro de un string. Entonces, si lo que quiero es imprimir ese mismo carácter, lo pongo una vez más y entonces ahora sí lo hará, porque el primero solamente le está diciendo, oye, lo que sigue es un carácter, así que ignóralo. Y entonces este de aquí es el carácter que quiero poner, ¿ok? Entonces, de esta manera estamos creando nombre del alumno, diagonal invertida, elemento, lo cual va con la estructura en la que se proveen las direcciones en el explorador de Windows. Después de eso, imprimimos el nombre de la subcarpeta y vuelve a ejecutarse nuevamente. Ahora elemento tomará el valor del segundo elemento y hará exactamente lo mismo. Veamos cómo funciona. Voy a guardar este cambio y vamos a darle aquí en ejecutar. Y una vez que se ejecutó, vemos que efectivamente nos imprime el nombre, Benito Pérez Galdós, y luego nos está imprimiendo las carpetas con el formato como si fuera una ruta o una dirección en Windows, que es el nombre de la carpeta y dentro la carpeta que voy a crear, ¿ok? Y por último nos imprime proceso terminado. Ahora, ¿cómo la creamos? Bueno, les dije que para esto podíamos utilizar la biblioteca OS, que es una biblioteca que me permite manipular el sistema operativo. Entonces, ¿cómo ocupamos una biblioteca o una librería externa? Con el uso de la palabra reservada import. Entonces, lo que estoy haciendo es importar a mi programa todas las funciones y métodos que posee la librería OS,
¿ok? Nuevamente esto no cambia y aquí en lugar de imprimir estoy ocupando el método mkdir de la biblioteca OS. El método mkdir lo que significa es make directory. En otras palabras o en español es crear el directorio. Entonces lo que estoy haciendo es crear el directorio con este nombre. ¿En dónde? En la carpeta donde lo estoy ocupando, ya que no le estoy poniendo ninguna otra ruta. Y luego, para la parte de las subcarpetas, lo que necesito hacer es que esta unión de el nombre con cada una de las carpetas sea un path, es decir, una ruta en Windows. Y para eso utilizamos el método path de la librería OS. Entonces, lo que estoy haciendo es que voy a crear un path, es decir, una ruta para el sistema operativo con la unión del nombre del alumno y el elemento. Y eso lo estoy asignando a la subcarpeta. Ahora que la subcarpeta ya tiene el formato de un path o de una ruta, cuando le digo que cree el directorio, irá a la carpeta nombre de alumno y dentro de ella creará una carpeta con el nombre del elemento que se esté ocupando dentro del ciclo. Eventualmente creará una subcarpeta por cada uno de los elementos cuando termine de correr todo el ciclo. Y por último, imprimirá proceso terminado. Veámoslo en acción. Voy a darle clic en correr. Y como vemos aquí, apareció esta carpeta, Juan García Pérez, que es el nombre que tenemos aquí. Y si le doy clic aquí, veré que efectivamente tiene esas 4 carpetas dentro, ¿ok? Y bueno, esas carpetas pues no contienen nada por el momento, solo creo la estructura de las carpetas, ¿ok? Muy bien, entonces esta parte sería para hacerlo, digamos, de manera hardcodeada para una sola carpeta. Con esto puedo comprobar que mi manera de solucionarlo funciona. La forma en la que a mí se me ocurrió hacerlo funciona. Y ahora sí, pasamos a la siguiente y última parte. Aquí tengo ya la implementación y la parte que nos falta es obtener los nombres desde un archivo de texto con la extensión .txt. ¿Ok? Entonces, esto no cambia. Ahora ya no existe la variable nombre porque la vamos a tomar del archivo de texto. Y aquí, utilizando otro método de la biblioteca OS, estoy limpiando la pantalla. Es decir, esta parte de aquí en la terminal donde estoy ejecutando. ¿Ok? Y veamos la parte que es nueva en este código, que es la parte de utilizar el archivo txt. Tengo la función with, que es con open as archivo. ¿Qué dice esto? Bueno, con abierto como archivo voy a realizar todo lo que esté dentro. ¿Qué hace la función open? La función open recibe varios parámetros. El primero sería el nombre del archivo que quiero abrir. En este caso, la lista de alumnos.txt, la cual tengo en el mismo directorio. Si vemos aquí, tengo ese archivo con todos los nombres del 1 al 100. ¿Ok? Entonces, ese es el archivo que va a estar abriendo esta función. Lo va a abrir en formato de lectura. Por eso le ponemos R. Y luego lo está codificando como UTF-8. Esto es para que reconozca los caracteres del idioma español, ya que tenemos acentos y en inglés no existen las letras acentuadas. Entonces necesitamos ponerle esta decodificación para que el programa entienda que va a tener caracteres del lenguaje español, como podrían ser ñes, tildes, acentos y demás. Y este archivo, cuando lo abra, lo va a guardar en la variable archivo. Es decir, que lo que abra lo va a tratar como archivo. ¿Ok? ¿Cómo sé qué parámetros poner? Bueno, les había mencionado en videos anteriores que cuando nos ponemos aquí encima de una función, lo que nos muestra aquí el IDE de Visual Studio Code es la función help o es la parte de la documentación de dicha función. Entonces, aquí nos dice
cuáles son los parámetros. File, que es el archivo o la ruta del archivo, el modo, que en este caso es con R, el buffer, el encoding, los errores, nueva línea y varios parámetros que se le pueden poner. Entonces, si nos vamos más abajo y me voy aquí a qué significa la parte del modo, podemos ver que si le pongo una R es para abrirlo como solo lectura. Si le pongo una W, lo abre como tipo escritura, lo cual me permitirá modificar el archivo, o con una X me permitirá leerlo y escribirlo, ¿ok? Y con A lo abrirá para escritura, pero todo lo que le escriba lo pondrá al final del archivo que ya existe. Y así tiene varias funciones. Entonces la que nos interesa es R, porque para lo que queremos realizar solamente necesitamos leer la información y no modificar el archivo. Entonces, para no modificarlo por error durante la ejecución del programa, lo abriremos como modo de solo lectura, ¿ok? Entonces, una vez que ya tenemos el archivo abierto y cargado en la variable archivo, entonces lo que hacemos es iterar sobre cada una de las líneas. Entonces, aquí tenemos el ciclo for, línea in archivo. Recordemos que esta variable se puede llamar como yo quiera. Simplemente Python va a saber que este archivo contiene varias líneas o varios elementos y que lo que voy a hacer es asignarle a línea el valor de cada uno en las diferentes iteraciones del ciclo. Entonces, cuando yo ejecuto esto, lo que hace es que a la variable línea le aplica el método strip. El método strip lo que hace es eliminar los espacios en blanco que pudieran estar antes o después de la línea y también el carácter de salto de línea. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, si bien aquí no tengo ningún espacio ni al principio ni al final, sí que tengo un carácter que no podemos ver, que es el salto de línea. Por algo ya no tiene más información aquí y se salta a la siguiente línea. Entonces, el método strip lo que va a hacer es eso, quitar el elemento de salto de línea y los espacios si es que tuviera alguno. Una vez que hace eso, lo guarda en la variable nombre y aquí lo que estoy haciendo para mostrarles es imprimir el valor que tenía línea y el valor que tiene nombre después de aplicarle lo que sería el método strip. El método strip es un método que viene incluido en lo que es todas las variables de tipo cadena de caracteres. Es decir, que todas las cadenas de caracteres, todas las variables que contengan cadenas de caracteres pueden acceder a este método mediante el uso del punto. Entonces, una vez que hace eso, obtendríamos lo que sería el nombre y con el nombre, aquí ahorita lo tengo comentado, crearemos la carpeta con el nombre y luego procederemos a crear las subcarpetas mediante el ciclo for que ya vimos de unir el nombre con el elemento que está en la variable subcarpetas y creándolo en el formato de una ruta o un path para el sistema operativo y luego lo vamos a crear. Ahorita vamos a verlo con la función print. Lo ejecutamos, ¿ok? Y si me voy hasta arriba, no voy a tener nada más que eso, porque esto limpió la pantalla. Y entonces vemos que la línea, la primera línea, dice Juan García. Luego aquí tiene el salto de línea, una coma y la longitud. Entonces me está diciendo que esta línea de aquí, Juan García Pérez, tiene una longitud de 18. Pero después de aplicarle el método strip, su longitud ahora es de únicamente 17 y ya no tengo ese salto de línea. ¿Por qué? Porque obviamente la función strip quitó ese salto de línea, lo cual agregaba un elemento más a la cadena de caracteres y ahora solamente tengo los 17 caracteres de lo que es el nombre, ¿ok? Y ya con eso, esta variable nombre es la que voy a estar utilizando para crear las rutas de las subcarpetas. Y una vez que termina el ciclo, se salta a la siguiente línea, que es María Rodríguez Martínez, y realiza exactamente lo mismo. Entonces, ahora, una vez que ya vimos visualmente
qué es lo que está haciendo y qué valores está tomando, ahora sí voy a comentar la función print. Ahí lo ejecuté por error. Entonces aquí comento la función print y voy a descomentar la creación de la carpeta con el método mkdir o make directory que ya vimos en las soluciones anteriores. Entonces, en lugar de imprimirlo en pantalla, ahora sí voy a crear las carpetas. Esta carpeta voy a eliminarla. Ahora ya no tengo ninguna carpeta aquí. Guardo los cambios y le voy a dar en ejecutar en una terminal dedicada. Y ahora sí dice proceso terminado y como vemos aquí ya nos creó todas las carpetas con sus subcarpetas. Todas contienen las 4 subcarpetas que queríamos crear. El último es Virginia y como vemos ya tenemos aquí todas las carpetas con sus respectivas subcarpetas, que son 4 en total. Aquí no podría comparar con el archivo txt porque el archivo txt no tiene los nombres alfabéticamente y las carpetas pues sí están ordenadas alfabéticamente por el sistema operativo, pero cada uno de los nombres en la lista está aquí. Por ejemplo, Graciela, vamos a buscar a Graciela G FG. Aquí está Graciela Hernández Díaz y tiene sus 4 subcarpetas, ¿ok? Y de esta manera, con un solo clic, hemos ahorrado lo que nos tomaría horas de realizar manualmente. Tener que ir, crear las carpetas, ponerle el nombre, regresar al siguiente y así sucesivamente. Entonces, cada vez que me lo pidan, simplemente creo el archivo .txt con los nombres, ejecuto el programa y listo. Ya tengo la manera de poder hacerlo las veces que yo quiera en unos cuantos segundos. Y de esta manera queda solucionado el proyecto número 3. Recuerden que debemos de seguir practicando para poder utilizar este tipo de cosas y no hay más que ir a nuestro buen amigo Google y preguntarle lo que queremos realizar para poder realizar nuestros proyectos. Nos vemos en el siguiente video.